Estamos en el capítulo 13 del Evangelio según San Lucas y en este capítulo vamos a ver tres parábolas que están en este libro. Y empezamos. En aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Les respondió Jesús: ¿Piensan que esos Galileos eran más pecadores que todos los demás Galileos, porque han padecido estas cosas? No, les aseguro. Y si no se convierten, todos perecerán del mismo modo. O aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que los demás hombres que habitaban Jerusalén? No, les aseguro. Y si no se convierten, todos perecerán del mismo modo. Estos 5 primeros versículos son sentencias con un tema respecto a Pilato, que no tiene paralelo en ningún otro evangelio. No está ni siquiera en los relatos de Flavio Josefo y no se sabe si estos dos casos son o eran históricos o no. Ambos son con una reflexión muy fuerte de Jesús a la gente respecto a la vida humana y por tanto es propia de Lucas. Y es una introducción a la cuarta parábola del Evangelio de Lucas, que también es propia de él. Y la actitud de Pilatos es suavizada mucho en los Evangelios, a fin de no tener también estos escritos como causa de persecución, ya que estos libros serían también leídos por los romanos. Entonces, los, uh, los evangelistas, las comunidades cristianas que estaban creciendo entonces, debían tener mucho cuidado para no enfrentarse a los romanos, ya que la persecución era muy dura. Y ahora vamos a ver qué nos dice esta parábola. Versículo 6. Les dijo esta parábola: un hombre tenía plantada una higuera en su viña. Fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Entonces dijo al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar el terreno estérilmente? Pero el viñador le respondió: Señor, déjala por este año todavía, y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono por si da fruto en adelante. Y si no da, la cortas. Es interesante esta parábola porque los números tienen siempre un simbolismo. Primero nos dice que hace 3 años que estaba en crecimiento. 3 años que no daba fruto. Y un año que el viñador le pide que tenga misericordia con esa planta, ese árbol, y que iba a podarlo, iba a ponerle abono para ver si daba fruto en ese año, y si no, la cortaba. Bueno, ¿a qué nos trae esto? En todo este tiempo la higuera que debía ser sacrificada, debía ser cortada, representa a la humanidad. Pero Dios tiene misericordia y le da un año más, un año de gracia, que en total forma 7, que serían los 3 años que tuvo la planta para crecer, para alimentarse. 3 años que estaba lista para dar fruto y no lo dio. Pero el viñador no pierde la esperanza y pide un año más de gracia para ese árbol. Ahora bien, ¿por qué digo que representa a la humanidad? Tenemos 3 años, bueno, siempre, el 3 significa siempre, eso ya sabemos, ¿verdad?
Entonces tenemos ese tiempo para poder aprender, para poder crecer espiritualmente, para poder alimentarnos de la palabra, alimentarnos del Señor, alimentarnos y crecer de modo que podamos dar fruto en un futuro. Ese es el primer punto. El segundo es que fue a recoger frutos y no habían frutos en la higuera. Este dueño de la planta es Dios, que es el dueño nuestro, es el Dios, el dueño de toda la creación. Y va a buscar los frutos que aquellos a los que había estado preparando hubieran dado fruto. Quería ver si habían dado fruto. Él los había elegido. Él había permitido que se preparen, que estén llenos para poder dar buen fruto. Pero no dieron fruto. Y el Señor dice, Dios Padre dice, corten, sáquenlos porque no sirven de nada. No están dando frutos. Pero el viñador, el que intercede por esa planta, es Jesús, es nuestro Señor. Él es el que dice, les daremos un tiempo más. Veremos si en este poco de tiempo, un año más, les daremos un tiempo de gracia, a ver si todo lo que han recibido, si todo con lo que han crecido, con lo que se han alimentado, pueden darlo a los demás. Esperemos un poco a ver si da fruto. Miren qué hermosa es esta representación de la higuera estéril. La higuera estéril somos nosotros. Dios es el que está esperando recoger los frutos, pero no los damos. Y entonces viene Jesús, que es el que intercede por nosotros ante el Padre, para decirle un año más de gracia. No los eches, no los cortes. Esperemos, veremos si pueden dar fruto. Esto es muy hermoso, hermanos, muy, muy hermoso. Esta parábola es bellísima porque nos muestra a Dios Padre, a Jesús intercediendo y a nosotros que estamos siendo llamados nuevamente por Jesús para ver si podemos reaccionar y dar ese fruto que está esperando. No se olvide, la parábola de la higuera estéril, 13:6. Bueno, pero finalmente no sabemos si el árbol dio fruto o no dio fruto, ¿verdad? Pero Jesús no pierde la esperanza en nosotros. Dios es paciente, pero tampoco espera indefinidamente. Todos tenemos un tiempo, todos, y el tiempo se nos acaba. Bueno, ahora, ¿cuál era la idea de Lucas al dejarnos sin saber si realmente después dio o no dio fruto ese árbol? La idea de Lucas es dejarnos a nosotros con esta incógnita para poder hacer una reflexión y ver cómo estamos, reflexionar acerca de nuestra vida y ver si estamos dando fruto o no. Y de repente darnos cuenta si estamos en ese nuestro año de gracia para poder cambiar y empezar a dar fruto. En el Evangelio de Lucas vamos a encontrar 3 parábolas inconclusas que uno debe responderlas de acuerdo a su vida. De acuerdo a su vida. Bien, continuemos, versículo 10. Estaba un sábado enseñando en una sinagoga. Había allí una mujer que tenía un espíritu que la tenía enferma hacía 18 años y estaba encorvada y no podía en modo alguno enderezarse. Al verla Jesús la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiese hecho una curación en sábado, decía a la gente,
Hay 6 días en que se puede trabajar. Vengan pues esos días a curarse y no en el día de sábado. Y el Señor les replicó, hipócritas, ¿no desatan el del pesebre todos ustedes en sábado a sus bueyes o a sus asnos para llevarlos a brevar? Y a esta, que es hija de Abraham, a la que ató Satanás hace ya 18 años, ¿no estaba bien desatarla de esta ligadura en día de sábado? Y cuando decía estas cosas, sus adversarios quedaban abochornados, mientras que toda la gente se alegraba con las maravillas que hacía. Realmente esto, una vez más, nos muestra Jesús curando en sábado y en la sinagoga. Curando en sábado y en la sinagoga. Pero no nos olvidemos que Jesús ya les había dicho a los fariseos, a los sumos sacerdotes, a los escribas, que el hombre era Señor del sábado, el Hijo del Hombre era Señor del sábado. El Señor del sábado era Dios, y el Hijo de Hombre no nos olvidemos que es Jesús, y Jesús es el dueño del día santo. Por eso es que Él tenía esa libertad de curar en sábado y en la sinagoga. Pero con todo esto, claro, la gente se sentía maravillada y agradecida con Él por lo que estaba haciendo. Pero los jerarcas, los fariseos, los sumos sacerdotes, los escribas, protestaban contra él y buscaban cómo acusarle. Y con todas estas cosas estaban reuniendo ideas para poder acusarle después. Ahora vamos a pasar a otra parábola que viene de Q. Decía pues, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo puso en su huerto. Creció hasta hacerse árbol y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Dijo también, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. Estas 2 parábolas, ambas vienen de Q, y son mellizas. En la primera es un hombre y en la segunda es una mujer, y juntos representan a Dios. No olvidemos que cuando Dios creó, según el capítulo 2, el capítulo 2, creó al hombre y a la mujer y dijo, los hizo a su imagen y semejanza. Entonces vemos que aquí este hombre y esta mujer son representantes de Dios, son figura de Él. ¿Y qué es lo que hacen? El uno pone una semilla en su huerto, una semilla de mostaza que es diminuta y crece hasta convertirse en un árbol. Esa semilla es Jesús, porque Jesús está aquí comparando con el reino de Dios. Y en el reino de Dios dice que Dios, ese hombre, puso la semilla en el huerto, puso a Jesús en la tierra, hizo que se encarnara en medio de nosotros. Y creció con todas sus enseñanzas, con todo lo que había hecho, empezó a crecer y se convirtió en un árbol en que las aves del cielo anidaban en sus ramas. Lo que está pasando ahora es que esa semilla que había puesto Dios en la tierra, que era Jesús, ha crecido. Y la palabra de Dios, por su obra, está en todo el mundo. Y dice, las aves del cielo anidan en sus ramas. Todos tratamos de prendernos en sus ramas. Y otra comparación que hace en la segunda parábola, dice, es semejante a la levadura que toma una mujer y la mete en 3 medidas de arena hasta que todo fermentó. Esas 3 medidas de arena, 3, siempre, no nos olvidemos, el 3 es siempre. Y esa levadura es Jesús, que Dios pone siempre en la humanidad, en esa harina, que estamos representados todos en esa harina. Y hace que todo fermente
y se expanda y crezca. Esos son los significados de estas dos parábolas. Son hermosas. Ahora vamos a qué nos dice el versículo 22. Atravesaba ciudades y pueblos enseñando, y mientras caminaba hacia Jerusalén, uno le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salven? Y él les dijo: luchen por entrar en la puerta estrecha, porque les digo, muchos pretenderán entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, se pondrán los que estén afuera a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y les responderá: no sé de dónde son. Entonces empezarán a decir: hemos comido y bebido contigo y has enseñado en nuestras plazas. Pero él volverá a decir: no sé de dónde son. Retírense de mí todos malhechores. Y allí será llanto y el rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras que ustedes les echen afuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se pondrán a la mesa en el reino de Dios. Pues hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Esta es otra cosa hermosa. Y también estamos aquí nosotros. También estamos aquí. Dice, son pocos los que se salvarán. Y el Señor les dice, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. ¿Por qué la puerta estrecha y por qué la puerta ancha? Porque la puerta ancha nos representa todos los placeres de la vida, todo el gozo que podemos tener en nuestra vida mundana. Pero nos olvidamos de Dios, no nos acercamos a Él. Estamos muy contentos con cómo vivimos, qué estamos haciendo, mientras que la puerta estrecha representa la puerta que nos lleva a Jesús. Y es ese camino angosto, difícil. Jesús no nos dice nunca que el seguirle sería algo fácil. Es difícil. Por eso pone como ejemplo esa puerta angosta por la que debemos entrar todos los que queremos seguirle a Él y entrar en el gozo del reino. Y dice, cuando el dueño de la casa cierre la puerta, ustedes van a gritar para poder entrar. Pero el Señor les dirá, no los conozco. Y dice, entonces empezarán a decir, hemos comido y bebido contigo y has enseñado en nuestras plazas. El momento que nos toque presentarnos al Señor, ¿qué vamos a decirle? Hemos comido, hemos bebido contigo, hemos oído tus enseñanzas, pero hemos estado muy contentos en la tierra y con nuestras cosas terrenales. Pero ahora queremos hacerte recuerdo que también hemos oído tus palabras y para nosotros los católicos hemos participado de tu Eucaristía, hemos comido y bebido de ti. Pero el Señor les dirá, o nos dirá, porque yo no sé si tampoco estoy entrando o no por la puerta angosta. Nos dirá, sí, lo han hecho, pero no han seguido lo que yo les enseñé. Han participado de mi Eucaristía, han comido mi cuerpo y han bebido mi sangre, pero ni por eso han cambiado, ni por eso se han aferrado a mí, ni por eso han hecho lo que yo quería que ustedes hagan. No es Señor, Señor, el que diga Señor, Señor, el que se salve, sino nos dice eso en la otra parte el Señor, el que haga la voluntad de mi Padre. El hecho de estar en la iglesia, el hecho de participar en la palabra, el hecho de participar en grupos de oración, el hecho de participar en la Eucaristía, que es lo más sagrado para nosotros, porque tenemos a Jesús mismo, que cuando comulgamos está entrando a formar parte de nuestra vida, a hacerse uno con nosotros. Nosotros no estamos siguiendo lo que Él quiere. Termina la misa, termina la celebración, termina la Eucaristía y termina nuestro gozo con el Señor y volvemos a la vida diaria, volvemos a ocuparnos
de nuestras cosas y dejamos al Señor hasta el siguiente domingo. Eso es lo que no quiere el Señor. Por eso es que aquí nos dice, hemos comido y bebido contigo y has enseñado en nuestras plazas. Pero el Señor les volverá a decir, no sé de dónde son. Hermanos, el estar en grupos de oración, en asistir a la Eucaristía, en compartir la Eucaristía, en compartir el cuerpo y la sangre de Cristo, el rezar el rosario, el estar en grupos de oración, no nos va a permitir entrar en el reino si no cumplimos con lo que el Señor quiere. ¿De qué sirve que estamos compartiendo todo eso si no estamos cumpliendo la voluntad de Dios? ¿De qué sirve que estamos en todo eso si no hacemos la voluntad de Dios? Si nos perdemos en nuestros propios deseos. Tenemos que cambiar, hermanos, y tenemos que estar conscientes de lo que nos dice esto, de lo que nos dice este párrafo. Cambiemos, empecemos a actuar como el Señor quiere que actuemos, empecemos a hacer lo que Él nos manda hacer para poder entrar por esa puerta estrecha que nos lleve a la gloria divina. No quiero dejarles con esto solamente, invitarles a meditar en todo esto. Quiero invitarles a meditar y a pensar mucho en lo que acabamos de leer. Piensen, ¿estamos viviendo como el Señor quiere? ¿Estamos en el camino hacia la puerta estrecha o seguimos por el camino ancho que nos lleve a la perdición? Es un buen punto para meditar, igual que los de las parábolas inconclusas, hacer un análisis de nuestras vidas. Y ahora vamos a continuar. Versículo 31. En aquel mismo momento se acercaron algunos fariseos y le dijeron, sal y vete de aquí porque Herodes quiere matarte. Y él les contestó, vayan a decir a ese zorro, yo expulso a los demonios y llevo a cabo curaciones hoy y mañana, y al tercer día soy consumado. Pero conviene que hoy y mañana y pasado siga adelante, porque no cabe que un profeta perezca fuera de Israel. Parece que todo esto fuera un anuncio de la pasión, pero si leemos las notas que nos pone la Biblia de Jerusalén, vamos a entender que es una figura literaria y vamos a leer las notas, capítulo 13, 31, que están en la Biblia de Jerusalén y dicen, Herodes Antipas quizá haya querido con esa amenaza desembarazarse de Jesús. A esta maniobra podría aludir el epíteto de zorro. La expresión indica un lapso de tiempo bastante corto, al tercer hoy y mañana y al tercer día. Y el 32, palabra rica de sentido que incluye a la vez el fin y la consumación de Jesús, hecho perfecto por sus sufrimientos y su muerte. Esas son las explicaciones que nos da la Biblia de Jerusalén en las notas que tiene al pie de la página del capítulo 13, 31, 32 y 33. Y continuamos, versículo 34. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina su nidada bajo las alas, y no han querido? Pues bien, se les va a dejar desierta su casa, y les digo que no me volverán a ver hasta que llegue el día en que digan, bendito el que viene, en nombre del Señor. Esta frase de bendito el que viene en nombre del Señor, está tomada del Salmo 118 en el capítulo, en el Salmo 118, perdón, Salmo 118, versículo 26. Y tiene doble cumplimiento.
cuando llega a Jerusalén, Jesús cuando hace su ingreso a Jerusalén, y donde todos lo aclaman, lo alaban, con la entrada de lo que para nosotros es Jueves Santo, ¿verdad? La entrada a Jerusalén y lo reciben con, según Juan, palmas, aquí con ramas de árboles. Y también es escatológico porque cuando venga en su segunda venida, el pueblo también gritará, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así terminamos el capítulo 13, hermanos. Con este deseo de que vayamos meditando en esa parábola inconclusa de la higuera estéril y también con este relato que nos hace en el versículo 25 hasta el 28, hasta el 30. Pensemos y meditemos en eso.